Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar: «He aquí el novio, salid a recibidle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: No sea que nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los vendedores y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio y las preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió y dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Estamos en Mateo capítulo 25, verso 1 al verso 13, en nuestro estudio. Mi nombre, Rubén Herrera. Busque lápiz y papel. A la vuelta, en el regreso, hacemos un breve repaso de lo que vimos en este pasaje y lo completamos. Bienvenidos a Originales Bíblicos y usted. Te adoro, mi corazón se postra ante ti, toda mi vida se perfecciona en ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Tú eres real en mi vida. Tú eres real en mi corazón. Amor a cada instante, amor inagotable para mí. Te alabo, mi vida depende de ti. Todo mi ser te pertenece a ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Te adoro, mi corazón se postra ante ti. Toda mi vida se perfecciona en ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Tú eres real en mi vida. Tú eres real en mi corazón. Amor a cada instante, amor inagotable para mí. Oh, tú eres real, Señor Jesús. Tú te has hecho real, Señor, cada día en mi vida, con tu amor que me has demostrado, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu amor. Te adoro por eso, Señor.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar: «He aquí el novio, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se sentaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «No sea que nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprad por vosotras mismas». Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio, y las preparadas con él entraron a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió y dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Mateo capítulo 25, verso 1 al versículo 13. A ver, cuando uno entra en este libro, debe tener siempre presente que los primeros receptores del libro son el pueblo judío. Está escrito en arameo, tiene algunas intervenciones de griego, pero mayormente en arameo. Hoy hay copias de griego del libro de Mateo, pero originalmente es en arameo. Ha sido dirigido a un público específico, y aunque el Evangelio tiene una aplicación general, desde los judíos y hacia todos los hombres, particularmente a los judíos, y siempre hay que tener presente cuando uno llega a la hora de interpretar o de entrar en este asunto, de ver qué es lo que se refiere como parábola. Una cosa más que agregamos a esto, o esta pequeña introducción, es decirle también que no estar familiarizado con las costumbres y con los usos judíos, uno incurre en una visión muy parcial, en una perspectiva muy corta acerca del pasaje. Si usted no conoce la costumbre judía de la boda, mucho más alejado va a estar también acerca de la interpretación del texto. Así que debemos hacer la costumbre de indagar primero en todo eso que era común en el tiempo del Señor y acercarnos a lo contemporáneo de las palabras de Jesús para poder encontrar significado a las mismas. Hoy las bodas seguramente representan otra cosa para nosotros. Hoy las lámparas también, aunque el tiempo ha hecho posponer la partida de algunas lámparas de aceite, no son las mismas que contaban en el tiempo del Señor. El tema del casamiento es una cosa muy particular del pueblo judío, así que hay elementos que hay que investigar. En principio, y para irnos a nuestra primera pausa en este repaso, dijimos que el verso primero, en su original o en su manuscrito griego, en sus versiones más antiguas, agrega «y a la novia». Así que este versículo diría: «Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio y a la novia». Y este término, que está ausente en nuestro español, en la Reina Valera, en la versión internacional, en la versión Mundo Hispano y en muchas otras versiones, pero que está presente en los originales griegos más antiguos, en los manuscritos más antiguos, cambia completamente la interpretación del texto. Por mucho tiempo la Iglesia ha estado suponiendo que ella es las 10 vírgenes relatadas en el pasaje. Por mucho tiempo se ha enseñado que las 10 vírgenes representan a la Iglesia, pero nada más lejos de la verdad. Y lo vamos a explicar en el repaso del bloque que viene. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
y misericordia, lo que usas tú para pintar el paisaje de mi vida. Oh, gran pintor, verás tu obra en mí. Pintas el cielo con tu amor y la creación con tu amor y en mí con brocha de oro tú sellas tu obra de es tu calor, ternura y compasión, lo que usas tú para pintar el paisaje de mi vida. Oh, gran pintar, verás tu obra en mí. ¿Quién soy yo para que ni tú pienses que hay en mí que te inspire? Es que en ti está mi belleza y valor. Pintas el cielo con tu amor y la creación con tu amor y en mí con brocha de oro tú firmas tu nombre y sellas tu obra de amor en mí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio y a la novia. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Estamos en Mateo capítulo 25, verso 1 y verso 2. En realidad nuestro pasaje va hasta el verso 13 y ya nos hemos detenido sobre algunas consideraciones en el programa de ayer, pero si usted nos tiene un poquito de paciencia, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hasta aquí. Agregamos en la lectura, si usted está leyendo su propia Biblia, salieron a recibir al novio y a la novia. Y en realidad esto es lo que dicen los manuscritos más antiguos, las versiones antiguas del libro de Mateo, a la novia. Algunos dicen que probablemente se trate de un agregado de un escriba, pero es muy razonable que encuentre no un agregado, sino que el original encuentre a recibir al novio y a la novia. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque en la costumbre judía esto es así. Nosotros carecemos del conocimiento de las costumbres y cómo se pactaba para un matrimonio. Pero aquí 3 pasos generales o grandes pasos que se veían en un matrimonio y que forman parte del protocolo. 3 pasos que están llenos de innumerables detalles y de tipos para nuestra relación con el Señor Jesucristo, pero que ahora no viene al caso, sino tomar la que es competente en nuestro pasaje. Dijimos que según la costumbre judía, en el tiempo del Señor, había 3 etapas en el proceso de contraer matrimonio. Primero se concreta el compromiso
cuando el padre del novio y el padre de la novia se reunían para establecer formalmente el pacto, el arreglo y el negocio que se iba a dar. El matrimonio es un arreglo de familias, es un negocio entre dos familias, de manera que los padres tienen injerencia aquí. La segunda parte de este matrimonio o de este protocolo se hacía cuando el novio llegaba a una reunión privada en la casa de los padres de la novia, estando presentes los hermanos también de la novia. El novio, el padre de la novia y los hermanos de la novia conversarían el pago, el precio y arreglarían la dote. Luego se hace entrar a la novia, la cual acepta voluntariamente o no al candidato, y una vez que han aceptado al candidato se firma el compromiso con algunos testigos. Se intercambian votos y se desposan. Este compromiso es tan serio que para romperlo hay que efectuar un divorcio. En estos términos está en María y José cuando María es encontrada embarazada del Espíritu Santo. Luego hay una separación de varios meses que va a determinar, el tiempo lo va a marcar el novio a partir de su preparación de casa donde vivir y de dinero para poder sostener durante un año completo la luna de miel. Tan pronto como ha terminado la casa, en la casa del padre, su casa propia donde va a recibir a su esposa, y cuando está listo es el padre del novio el que determina el comienzo de la celebración. A este tiempo, ya con muchos meses de anticipación, se ha enviado la carta de invitación a los convidados a la boda. Se ha enviado una carta juntamente con un vestido que va a ser el propio usado durante las bodas. Una especie de uniforme que todos contarán y usarán para entrar a las bodas. Cuando ya está todo listo, el novio junto con sus amigos va a ir a buscar a la novia a la casa del padre y la trae de vuelta en una procesión a su propia casa, donde se va a realizar finalmente la fiesta. Este es el momento en el que el Señor relata este pasaje de Mateo capítulo 25, cuando el novio ha ido con sus amigos a buscar a la novia y está de regreso a la casa del padre. En esta procesión se van a agregar las 10 vírgenes que van a tener la única posibilidad de entrar a las bodas de esta manera, alumbrando, iluminando al novio hasta entrar a la fiesta. Bien, ¿qué dijimos hasta aquí? Hasta aquí dijimos que, indudablemente, en la escena esta de Mateo, el padre del novio es Dios Padre, el amigo del esposo es el Espíritu Santo, el esposo es el Señor Jesucristo. La casa del padre son los cielos, la casa del padre de la novia la tierra, el padre de la novia, Satanás, el príncipe de este mundo. Éramos hijos del diablo, de Satanás, así dice la Escritura, antes de nacer en la familia de Dios, de convertirnos, de entregar nuestro corazón al Señor. ¿Quiénes son las 10 vírgenes? Porque el Señor ha mencionado a la iglesia como la novia del Cordero. Si la novia del Cordero viene ya con el esposo en la procesión, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Como usted ve, uno estudiando el contexto del matrimonio y el protocolo del matrimonio judío, nunca puede ser el Señor esposo de 10 vírgenes. Nunca las 10 vírgenes representan a la iglesia. Y dijimos que las vírgenes representan al pueblo de Israel. A Israel se le ha llamado la Virgen. Y aquí la Virgen concebirá. Estaba hablando acerca de la nación judía, como también estaba hablando acerca de la mujer, propiamente María, quien iba a tener un hijo en su virginidad. Pero tipológicamente Israel siempre ha sido la Virgen, la que no encontró marido o la que no terminó de consumar el compromiso con el Señor y casarse con el Señor. Hasta aquí el breve repaso. Cuando regresemos vamos a hablar de algo muy interesante de esta procesión, porque el novio viene a buscar a su novia en una procesión. Vamos a hablar también acerca de las lámparas y qué tipo de lámparas se está mencionando
que cargaban estas vírgenes y por qué cabecearon y por qué se durmieron. Nuestra pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio y a la novia. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estamos en Mateo capítulo 25, verso 1 al versículo 13. Quedamos con la procesión y el Señor está marcando un tiempo de la procesión. Dijimos que esto de las 10 vírgenes obedece a un estadio dentro de un protocolo judío. La tercera parte, cuando el novio ya está listo, preparado, sale de la casa de su padre con sus amigos, viene a la casa del padre de la novia, toma a la novia y vuelve a la casa del padre para celebrar la fiesta. El Señor Jesucristo es judío, por lo tanto, Él sigue todo este protocolo en el casamiento con su iglesia. Y enseguida vamos a ir armonizando todo este contexto de la boda judía con lo que a usted le ha pasado y con lo que a mí me ha pasado, con lo que nos está pasando actualmente y con lo que esperamos que nos va a pasar como novia del Cordero. Y dijimos que no podemos decir que las 10 vírgenes son la iglesia, porque el Señor es monógamo, no es polígamo. No se viene a casar con 10, ni con 5, ni con 3. Se viene a casar con una sola esposa con la que está comprometido, que es la novia. Hay una sola novia de Cristo y es la iglesia. Las 10 vírgenes son parte del protocolo o de la ceremonia que invita en esa procesión a entrar y ser parte de las bodas. ¿Cómo es esto de la procesión que está de regreso a la casa del padre cuando viene el novio y la novia? A la última hora de la tarde, es decir, a las 5:30 de la tarde, antes de que comience la noche, los invitados, después de horas de esperar al novio, cuya llegada siempre va a ser repentina, anunciada por mensajeros, normalmente el novio siempre llegaba, y escuche bien, media hora antes de la medianoche. Es cuando el novio aparecía, irrumpía en la escena de la casa de la novia para tomar a la novia y llevársela a la casa del padre donde estaba preparada la fiesta. Repito, los invitados ya están antes de que comenzara la noche judía, es decir, antes de las 6 de la tarde. Media hora antes ya los invitados están. El novio va a ser esperado por los invitados en la casa de la novia. Y más o menos media hora antes de la medianoche, o antes de que llegara la medianoche, va a encontrarse con la novia. Va a ser anunciado repentinamente. Viene acompañado de sus amigos y viene iluminado por las llamas de las candelas. Es recibido por los invitados que habían venido a encontrarse con él, y la comitiva de la boda se desplaza entonces hacia la casa del padre del novio, en medio de muchas luminarias. Es una procesión festiva hasta la casa del padre del novio, donde tiene lugar la ceremonia del matrimonio y también el agasajo. A esta comitiva es donde ingresan las vírgenes. En el programa de ayer dijimos que las vírgenes tienen una oportunidad en las bodas de encontrar esposo, de encontrar novio, de que comience el proceso del compromiso. De hecho, las bodas judías se utilizan también para nuevos compromisos. Los padres de novios y los padres de novias se unen en ese tiempo de festividad para hacer arreglos familiares y nuevos matrimonios. Así que las vírgenes que están a punto de entran para tener una oportunidad futura de casamiento. Las vírgenes o las 10 vírgenes no son la esposa del novio. Repito, no son la esposa del novio. La novia ya está con el novio regresando a la casa del padre para la celebración, el agasajo. Bien, esto es importante que lo sepamos, porque durante mucho tiempo la iglesia ha interpretado que las 10 vírgenes son la iglesia que se tiene que preparar, y no es así. Ahora nos volvemos a el pasaje. Las 10 vírgenes están con sus lamparitas apagadas, cabecearon y se durmieron, y van a levantarse y despertarse ante los gritos de viene el novio, y van a levantarse a prender sus lámparas. Esto es lo que dice el pasaje. Solo que en las lámparas de algunas ya no hay aceite, en las lámparas de otras sí lo hay, y lo hay en las vasijas
porque han sido prudentes y han preparado la lumbre para iluminar y alumbrar al novio. ¿Qué significa esto de iluminar y de alumbrar al novio? ¿Qué representan estas lamparitas iluminando al novio y a la novia en el proceso, en la procesión rumbo a la casa del Padre? Esto lo vamos a ver en nuestra próxima pausa. Ya regresamos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio y a la novia. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes lámparas tomaron con aceite en sus vasijas, y como tardaron
y tardaba el novio. Todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: «¡He aquí el novio! Salid a recibirle». Todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «No sea que nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los vendedores, comprad para vosotras mismas». Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio. Las preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo, no os conozco. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora». Nos detenemos ahora sobre lámparas. Probablemente eran recipientes que se echaban una cantidad limitada de aceite de oliva con una mecha que se extendía hacia arriba. Muchas veces se llevaba esta clase de lámpara en una punta de un palo que se levantaba sobre la cabeza o sobre la altura de la cabeza. El verbo alistar aquí en el versículo 7 significa poner en orden o adornar, acondicionar, prender, encender la lámpara. En este contexto significa limpiar la mecha, llenar la lámpara con aceite. Este término griego se utiliza para cosmos o cosmético. Por ejemplo, un elemento adornado, creado, ordenado. Las lámparas de la Virgen o de las vírgenes. Un escrito judío nos dice: esta parábola de las 10 vírgenes con sus lámparas que estaban a la espera de la llegada del novio está basada en una costumbre. De acuerdo con las autoridades rabínicas, tales lámparas sostenidas por bastones eran de uso frecuente, siendo 10 el número siempre mencionado en conexión con las solemnidades públicas. Las festividades del matrimonio podían llegar a durar una semana, pero los días nupciales se extendían por todo un mes. Las vírgenes están entrando, han acompañado la ceremonia desde la casa del padre de la novia a la casa del padre del novio, donde se celebra la fiesta y se consuma el matrimonio. Las vírgenes, dijimos, no pueden ser la iglesia porque la iglesia es la novia. ¿Quiénes son las vírgenes? Bueno, las vírgenes son el pueblo de Israel. Israel cuenta con el aceite, con la revelación, pero solamente una parte del pueblo de Israel va a recibir iluminando o arrojando luz sobre el Mesías. La otra parte del pueblo judío no, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque el pueblo judío que no reconoce a Jesús entra bajo la tribulación o la gran tribulación. A ver, hagamos un pequeño repaso, más allá de lo que el pueblo represente, el pueblo judío represente aquí con sus 10 vírgenes. Repasemos el protocolo y veamos las semejanzas con nosotros. La primera parte del protocolo tiene que ver con un arreglo de los padres, el padre de la novia y el padre del novio. Hebreos dice: no te agradaron los sacrificios, empero me preparaste cuerpo. Es el Señor introduciéndose al mundo en el libro de Hebreos y hablando acerca de la preparación previa del Padre, de lo que tenía que hacer el Hijo en el mundo. El mundo representa la casa del padre de la novia. La Escritura nos menciona a nosotros que éramos hijos de nuestro padre el diablo, así lo mencionó el Señor Jesucristo, y que la voluntad de nuestro Padre queríamos hacer. Esto dice el Evangelio, ¿verdad? Bien, hubo un arreglo previo de cómo sería y cómo se efectuaría la redención, o el pago por el precio de la novia. El Padre ya eligió novia para su Hijo, y de hecho esto dicen los Evangelios. Nadie viene a mí, dijo el Señor Jesucristo, si el Padre no lo trajere, y el que a mí viene no le echo fuera. Como estamos frente a un Jesús que es judío, el protocolo debe seguir al pie de la letra. Así que la novia es elegida por el padre. El novio viene a la casa del padre de la novia para pagar el precio de la dote
y para encontrarse personalmente con la novia, si es que la novia lo acepta o no. El Señor Jesucristo vino a pagar el precio de la dote en la cruz del Calvario. De hecho, todo este protocolo de compromiso con el padre de la novia se efectuó en la cruz del Calvario, cuando Él pagó a nuestro Padre el precio que nosotros costábamos. El diablo puso un costo a nuestra salvación y fue la sangre del Hijo de Dios. El Hijo de Dios pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando aparece la novia en la casa de su propio padre con sus hermanos, va a decidir si acepta o no al novio. Y es lo que exactamente hicimos nosotros cuando hemos sido invitados a recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. El término Señor significa esposo, significa dueño. Nosotros aceptamos un dueño, aceptamos un esposo cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Allí terminaba el último protocolo. A partir de allí, el novio se ausenta a la casa de su padre para preparar morada. Por eso Juan capítulo 14 dice: «He aquí me voy, pero no os dejaré solo, enviaré al Consolador». Allí aparece el amigo del novio que va a estar en contacto con la novia, el Espíritu Santo. Por eso nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que como amigo del esposo nos va a preparar como novia hasta el regreso del novio. En este tiempo Él está preparando casa. Si me fuere, dice el Señor en Juan capítulo 14, volveré, voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuere, lo hubiera dicho. Voy pues a preparar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor está preparando hoy lugar para nosotros como esposa. Se está cumpliendo la medianoche, el tiempo de la llegada del Señor Jesucristo por su iglesia. Los convidados ya han sido invitados, los convidados ya están en la casa, pero el Señor viene con sus amigos como novio a buscar a la novia al mundo. El Señor dice en su palabra que vendrá con los ángeles de su poder, es decir, con sus amigos. Viene a recoger a la novia para llevarla a la casa del Padre. En tanto que esto ocurre y que el Hijo de Dios está recogiendo a su novia y está llevándola a la casa, es donde interviene el pueblo de Israel, quienes van a estar preparados, quienes van a reconocer al Mesías que vino y que llevó a su novia y que iluminará con lámparas. Aquí aparecen los judíos que van a dar testimonio en la gran tribulación y van a entrar con ellos, con el novio y con la novia, en las bodas en el cielo, en la casa del Padre. Como ve, los judíos que no reconozcan al Mesías y no iluminen, no alaben al Mesías, no lo reconozcan a Jesús de Nazaret como el Mesías, se quedarán afuera. Los otros entrarán a las bodas juntamente con la novia. Hasta aquí llegamos con los originales el día de hoy. Hay mucho más para hablar y para decir acerca de este tema, y es muy abundante en detalles, nos llevaría mucho tiempo, pero creemos que con estos materiales que hemos proporcionado hay suficiente información como para que usted siga investigando, interiorizándose. Muchas gracias por su compañía. Mi nombre es Rubén Herrera. Nos encontramos en nuestro próximo programa. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo
veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué y a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.